¿ya? Entonces, estos tipos de remache, digamos, no se utilizan como elemento, digamos, como trabajo mecánico. Sí se utilizan mucho los tornillos, las tuercas, las arandelas, algunos sistemas de niplería o de coplas para unir cañerías, ¿ya? Y que pueda pasar un fluido. Sí se utilizan, pero no así estos que son los remaches pop. ¿Ya? Los remaches pop son de baja calidad mecánica solamente para poder poner algunas tapas, ¿ya? Solamente para poder poner algunos sistemas que nos den protección, pero nada más que para eso. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de fijación temporal. ¿Qué significa fijación temporal? Que podemos desarmar y armar y desarmar y armar y desarmar y armar un componente mecánico sin llegar a dañarlo. No así el proceso de soldadura, de que si unimos un componente mecánico por intermedio de soldadura, después para poder desunirlo, tendríamos que pasar un esmeril angular, y con ese esmeril angular tendríamos que cortar el componente, y ahí ya se nos produciría un daño a nuestra máquina. ¿Mm? Hay algunos componentes que nos permiten fijaciones temporales, por el caso de estos que son los nipples, que permiten transportar flujo, ¿ya? Un fluido, y estos son sistemas también de fijación temporal, también tienen sistema de roscado. ¿Mm? Hay otros componentes como por ejemplo los pasadores, ¿ya? O las chavetas que están abajo, y después vamos a hablar de eso en otra presentación, pero también son elementos de fijación temporal. Ahora, el error que cometemos como buenos chilenos es que a veces reemplazamos estos pasadores que están acá arriba, o este que está acá, ¿ya? Que es de un material especial y que tiene resistencia, por ejemplo, a la corrosión. eh, Nosotros a veces lo reemplazamos por un clavo, y un clavo es de alambre, ¿ya? Entonces, cometemos muchas veces el error de reemplazar con un elemento que tiene baja resistencia mecánica. ¿Sí? Y los elementos de fijación temporal, lo que nos permite el elemento de fijación temporal es poder, en el fondo, lograr unir piezas, armarlas y desarmarlas, componentes mecánicos, sin necesariamente dañarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pasador, ¿ya? Ese es un pasador, ¿ya? Que puede ser cónico o puede ser cilíndrico, ¿ya? Podríamos tener aquí, eso es una chaveta, esa es una chaveta, ¿ya? Aquí tenemos la arandela, arandela, y acá tenemos la tuerca, y acá nos faltó el tornillo. Profe, la arandela, ¿cómo se llama? ¿Arandela? Sí, es la La colilla. arandela es lo que uno llama generalmente la bolilla, ¿no? Exactamente, la colilla. ¿Mm? Viene más adelante, ¿eh? ¿Ya? Y estos elementos de fijación temporal son tornillos que tienen diferentes tipos de material, diferentes tipos de cabeza también, ¿ya? Por ejemplo, estos que son para destornilladores, normalmente los que tienen eh, y que se utilizan con un destornillador son para bajo torque, ¿ya? Es decir, bajo aprieto, bajo torque, ¿ya? Estos, que son arandelas, que tienen esta aleta, esa aleta cuando se monta, uno la dobla y sirve como un sistema de seguridad. Se llama una aleta o solapa, y evita de que se pueda soltar la tuerca respecto del tornillo, ¿ya? O sea, nuestro sistema de perno queda fijo, digamos, seguro. ¿Sí? Estos pasadores partidos o pasadores abiertos se tienen que meter en una perforación, y se abre una aleta para cada lado, y evita de que se nos salgan o se nos suelten nuestros componentes mecánicos, ¿ya? Arandelas planas, ¿ya? Permiten una buena superficie, una buena superficie. Estas que son planas, toda esa superficie permiten lograr una muy buena superficie para lograr un muy buen aprieto, ¿ya? Un muy buen torque. Pero también hay golillas o arandelas que son planas, y hay otras que son a presión, que tienen una partidura acá y tienen como una separación, como uno las puede ver. Entonces, en el fondo, cuando uno efectúa el aprieto, lo que se logra es unir eso con esa parte para que queden lisas, pero ese material es un material especial. Normalmente se llama acero
le llaman acero de resorte. Entonces lo que hace es que cuando se juntan esos dos componentes, como ese acero es especial, trata de hacer una fuerza opuesta, trata de volver a su posición original. Entonces, esa contrafuerza que podríamos decir, hace de que nuestros componentes no se nos suelten, porque la golilla siempre va a querer volver a esta que es su posición original. Entonces va a evitar que la tuerca se suelte. También existen las arandelas o golillas que son abombadas, que también son de acero resorte, que tienen esta forma cóncava y convexa. Por un lado por aquí es convexa, y por acá, por ese lado, es cóncava. ¿Ya? Y eso permite de que la golilla cuando se aprieta, ¿ya? Quede plana, y por la forma que tiene y el material del cual está confeccionado, hace de que la golilla ejerza una presión hacia la tuerca y logre, o evite, más bien dicho, que se nos pueda desarmar un componente mecánico, ¿ya? O también pueden estar las arandelas alapeadas, ¿ya? Que tienen esa forma, y estas arandelas permiten exactamente el mismo, o cumplen exactamente el mismo objetivo, ¿ya? Evitar de que nuestro elemento se nos desarme. Hay tuercas que son para bajo torque. Estas tuercas de mariposa son para apretar con los dedos, ¿ya? Esto es aprieto manual, ¿ya? Esto es para efectuar el aprieto manual. Cometemos muchas veces el error de poner cruzado aquí un destornillador o algo y dar mayor torque y dan mayor aprieto, pero estas son de baja resistencia mecánica, por eso el aprieto es manual, ¿ya? Estas tienen muy baja resistencia mecánica. Y así como existen tuercas, también existen tornillos con cabeza de mariposa, entonces esos son para baja resistencia mecánica, o sea, un bajo torque, o sea, un bajo aprieto. ¿Mm? Y tenemos tuercas hexagonales que son bajas, actúan normalmente como contratuercas, ¿ya? Y esas contratuercas permiten de que nosotros podamos tener, bueno, más adelante sale el dibujo, podamos tener un tornillo, ¿ya? O un sistema de pendaduría, en donde nosotros ponemos una tuerca, damos el torque requerido y después ponemos la contratuerca. Entonces la contratuerca aprieta a la tuerca y evita de que se nos desarme la máquina. ¿Mm? Principalmente las que son bajas son contratuercas. Y hay más arandelas de seguridad y hay seguros para diámetros de exteriores, ¿ya? Nosotros podemos tener, eso quiere decir que nosotros podemos tener un eje, ¿ya? Quiere decir que nosotros podemos tener un eje, y ese eje tiene una ranura. Ahí tiene una ranura, aquí, ahí sí. Entonces, ese seguro tiene dos agujeritos que se abre con un alicate especial, y el eje queda posicionado en esa ranura. Y eso evita de que algún componente que esté acá, por ejemplo, vamos a tratar de simular aquí un rodamiento, aquí, y evita de que el rodamiento se salga del eje, ¿ya? En caso que entrara con holgura, ¿ya? Ese es para diámetros exteriores. Y también hay seguros Seger para diámetros interiores. Si nosotros observamos el anterior, fíjense que esto es perfectamente cilíndrico. Y en el caso de el para diámetros de interiores, lo que es perfectamente cilíndrico es eso. Y ¿dónde actúa? Actúa en un agujero, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un agujero acá, un corte. Como ustedes ya vieron dibujo técnico, van a poder entender el croquis que estoy haciendo, ¿ya? Vamos a hacer cuenta de que acá, aquí, ahí van a poder entender, pero en el interior el agujero lleva una ranura, ¿ya? El agujero lleva una ranura. Entonces, ese seguro va puesto en esa ranura y evita de que si lleváramos, por ejemplo, algún elemento aquí, si tuviéramos, no sé, algún componente aquí, mecánico, ¿ya? Evita que se salga, ¿ya? Esos se llaman seguros Segers, ¿ya? Y
Aquí se puede ver la diferencia entre el interno y el externo, y hay uno que se llama el tipo RS, ¿ya? Que cumple la función similar, ¿ya? A los anteriores. Bueno, tenemos las tuercas hexagonales que tienen la altura adecuada, que trabajan con una tuerca hexagonal pero baja, es decir, de poco espesor. Pero también hay tuercas que son cuadradas. Y también existen sistemas roscados que sirven para poder levantar piezas, por ejemplo, un motor eléctrico que sea muy pesado, ¿ya? Y que se tiene que levantar con algún sistema de tecle o polipasto, algún sistema de grúa que lo levante. Se atornilla esto y puede levantar. Tienen alta resistencia mecánica estos componentes. ¿Ya? Eso se llaman cáncamos con roscado de exterior y hay cáncamos con roscado de interior. ¿Ya? Y hay otros tipos de componentes que son para baja o de baja resistencia mecánica, pero estos son para bajo torque porque tienen una cabeza redonda, ¿ya? Y acá tienen un cuadrado, en esta parte ahí tienen un cuadrado, y ese cuadrado digamos, se incrusta en madera principalmente. Entonces podríamos hacer una sujeción si se necesitara con madera. Se ocupan esos tipos de tornillos que se llaman comúnmente pernoscoche. ¿Mm? A veces a lo mejor tenemos que hacer alguna estructura soldada y tapar con madera y se utiliza esos componentes. Y bueno, un material súper noble, el acero, y hay remaches que sí son de acero y se utilizan mucho estos componentes para unir piezas, ¿ya? Y aunque no lo crean, por ejemplo, los aviones están totalmente hechos con remache y no con tornillos, ¿ya? En donde su estructura, ¿ya? Toda la parte estructural de un avión, el duraluminio, tiene, digamos, sujeción hacia la estructura maciza por intermedio de remaches. Ahora, no sé, pues hay edificios como por ejemplo en Valparaíso está el antiguo edificio de Juque, que era una fábrica de galletas, que después pasó a ser Chilquinta y ahora es una facultad de ingeniería de la Universidad de Valparaíso y está ahí a media cuadra de la Avenida Francia con Chacabuco. Ese edificio está hecho completo con remache. O la Estación Central de Santiago, o el puente del viaducto del Mayeco, ahí en Coyipulli, ¿ya? Por donde cruza el tren, en donde ese puente es uno de los puentes más altos de Chile y es una estructura que se hizo en el año 1800, ojo, 1880 y tanto, creo que duró 3 años la construcción, y eh, la inauguraron en la época de 1891, por ahí cercano a la guerra civil que hubo acá en Chile. Entonces hace ya tiene más de 100 años y ahí están los remaches. Y es impresionante estar parado arriba de ese puente. Uno puede ir a ese puente y pararse arriba del puente. Y es impresionante ver cómo unos materiales tan nobles ahí están paraditos y están pasando los trenes por arriba. Y trenes de carga, bueno, en este tiempo está pasando puro tren de carga. En verano pasa tren con pasajeros 3 o 4 veces al mes. ¿Ya? Y hay con diferentes tipos de cabezas avellanadas, para que queden escondidos de la superficie, ¿ya? Hay también tapones, que son sistemas roscados, que pueden ir en los estanques, ¿ya? Similar a, por ejemplo, un tambor de esos de aceite de 200 litros que llevan ahí una tapita. Esos son sistemas roscados, y son fijaciones también temporales, ya no quedan para siempre puestas ahí, ¿ya? Y hay con cabeza, y el anterior era sin cabeza. ¿Mm? Entonces, tenemos, pero para todo. ¿Y por qué está esta llave acá? Porque en el caso de los elementos anteriores, se aprietan, se le da torque con llaves hexagonales, ¿ya? Comúnmente conocidas como llaves Allen. Y hay tornillos con cabeza tipo Parker, ¿ya? Llevan un hexágono de interior. Y hay tornillos con cabeza Allen, o sea, no tienen en realidad cabeza, sino que llevan un hexágono interior, pero escondido en la zona del roscado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre Parker y Allen. Ese es un sistema Allen y este es un sistema Parker, ¿ya? Con cabeza. ¿Ok? Y hay algunos tornillos Allen, pero que tienen puntas, ¿ya? Que tienen un sistema aquí cónico, aquí una punta. ¿Y por qué es esa punta? Porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un eje, vamos a hacer cuenta de que tenemos un eje, ¿ya?
Y en ese eje tenemos que poner, no sé, un componente que tiene que quedar fijo, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos poner este tornillo aquí, en el sistema roscado acá, pero al eje le podemos hacer al eje ahí un pequeño, no sé, una pequeña perforación. Entonces el tornillo, la puntita del tornillo, ahí sí va a quedar metido ahí en el eje, ¿ya? Y ese nos va a permitir, digamos, trabajar con fijación entre un elemento que está, digamos, ensamblado con respecto del otro, y va a evitar el giro. Así como hay con conicidad, también hay con pivotes, ¿ya? Entonces nos sirve, por ejemplo, para montar polea. ¿Mm? Y elemento de fijación también nos sirve una tuerca almenada, ¿ya? O con un canastillo, en donde esta tuerca entra en un eje, el eje tiene que tener una perforación, y uno pasa los pasadores partidos, ¿ya? Esos pasadores que tienen como aquí, los pasa por entre medio, ¿ya? Y abre los pasadores partidos o pasadores de aleta, abre un extremo para otro lado. Y nosotros, como buen chileno, lo que hacemos lo reemplazamos por un clavo, ¿ya? Y hay tornillos con cabeza avellanada y con ranura para apretar con destornillador, o sea, bajo torque. Y hay cabezas que son con cabezas Phillips o de cruz, que comúnmente se le llama. Y hay diferentes tipos de cabezas que algo habíamos visto los que estudiaron conmigo en taller de reparaciones mecánicas, ¿ya? O también hay espárragos. Aquí siempre hay como una controversia. A esto le llaman espárrago, otros le llaman prisionero. En el caso da lo mismo, pero es un sistema que permite hacer uniones, ¿ya? De componentes, ¿ya? Y podríamos tener tuercas con un anillo plástico de seguridad. Aquí va un sistema plástico, ahí. Entonces nosotros ponemos la tuerca y el hilo se va confeccionando inmediatamente. El sistema roscado se confecciona inmediatamente. El error que nosotros cometemos como buenos chilenos es que reutilizamos estas tuercas. Entonces, al reutilizar la tuerca, lo que estamos haciendo al reutilizar la tuerca es ocupar una tuerca con ese sistema de nylon o ese sistema plástico ya utilizado. O sea, nos va a quedar como una tuerca común y corriente y no como una tuerca de seguridad, que es como debiera trabajar. Estas no son reutilizables. Lamentablemente nosotros las reutilizamos siempre. Y también hay otros sistemas de fijaciones como los pasadores, ¿ya? Sistemas como pasadores estriados. ¿Sí? Y hay pasadores estriados, pero que están en un solo extremo, ¿ya? Eso permite de que ese sistema estriado le da como un pequeño levantamiento ahí, producto del estriado, ¿ya? Aquí se puede apreciar más, un pequeño levantamiento, entonces cuando trabaja, eso permite de que el pasador quede apretado, ¿ya? Y después uno lo tiene que sacar con un elemento que se llama botador, ¿ya? Hay tuercas que son más bien para poder dar, digamos, una mejor vista a algún componente mecánico, y son tuercas que tienen una cabeza del tipo cap nut, ¿ya? Que son tuercas con cabeza propiamente tal. Entonces eso se permite para lograr una mejor visión ahí de nuestro componente mecánico. Hay tuercas hexagonales para poder hacer conexión. Podríamos necesitar una gran conexión de sistema de apernaduría, y estas tuercas hexagonales son extra largas, entonces nos permite que entre un tornillo hasta una cierta distancia, ¿ya? Entonces todo eso va a estar con sistema roscado y el otro tornillo por el otro lado exactamente lo mismo, y podríamos unir los componentes, ¿ya? Pero también hay otro tipo de arandelas de seguridad que tienen un estriado por el exterior. Ese estriado se aplana cuando se aprieta esto, no son reutilizables, ¿ya? Y tenemos otras con sistema estriado, pero en el interior. Cumplen la misma función. Y, ojo, no son reutilizables. Y hay otras de ese tipo, ¿ya? Todas, todas son desechables. Eso es lo importante, no reutilizarlas, ¿ya? A veces, no sé, en la bicicleta a veces encontramos este tipo de golillas, ¿ya? Y uno va y las reutiliza. Y después se sueltan nuestros componentes.
Y pueden ver, digamos, hay diferentes tipos de golillas. Hay tuercas con base que no necesitan golillas planas, sino que ya van incorporadas y eso nos permite una muy buena digamos, superficie de contacto cuando uno está haciendo el torque o el aprieto. Ya son tuercas con base. Entonces podríamos encontrar muchos componentes. Algunos sistemas como poder fijar, aquí está el sistema de tuerca contra tuerca, esta que está acá, es la tuerca normal, tuerca, y la de arriba es la tuerca baja, que actúa como contratuerca, ¿ya? Esa es una tuerca, pero con hexágono bajo, así como habíamos visto anteriormente en la presentación, ¿ya? Entonces uno hace el aprieto del primer elemento de la tuerca, da el torque, y la segunda, la contratuerca, evita de que el componente se pueda desarmar. En el caso de las arandelas, en ese caso de ahí, vamos a borrar esto para que ahí sí. En el caso de esas arandelas, bueno, actúan de forma, ahí sí, actúan de forma de que al efectuar el aprieto se vayan uniendo esas partes, como se lo había explicado, y hace de que la golilla, nosotros apretamos la tuerca y entre medio va puesta la golilla, hace de que la golilla, por la forma que tiene, un elemento quiera irse a una parte y el otro a otra parte y se produce una contrapresión, por decirlo de alguna forma, y va a evitar de que nuestra tuerca se nos separe de nuestro componente mecánico. Y las que son con canastillo, ¿ya? Ahí va puesto el pasador, entonces uno da el torque, una vez que da el torque, hace la perforación, se realiza la perforación en el perno y pone el pasador. Jamás reemplazar eso por un clavo, jamás. Y hay una forma en cuando nosotros tenemos algún tipo de golillas, perdón, de tuercas que son muy grandes, ¿ya? Esa forma es por deformación, en donde en uno de los extremos del hexágono, en una punta del hexágono, se hace un pequeño corte con sierra, se hace una perforación y se hace un sistema roscado con juego de macho, como se había explicado, digamos, en el primer semestre, y se pone aquí un tornillo y logra deformar la tuerca y así evitar que se nos suelte el componente mecánico. Vamos a borrar eso. Borrar todo ahí sí. Ahí se puede, digamos, apreciar. Y la del lado derecho abajo, ahí da la explicación de cómo trabaja el sistema de las golillas que llevan pasadores de aleta. Ya se deforma un extremo, se deforma el otro extremo si tuviera dos, y evita así de que se nos suelte la tuerca. ¿Mm? Esos son como los sistemas de seguridad. Ahora, nosotros, por ejemplo, voy a borrar aquí, en el primer semestre, por ejemplo, cuando ustedes vieron mediciones mecánicas, ¿ya? Aquí, y si vieron seguramente este tipo de componente en mediciones mecánicas, ¿ya? Yo no sé quién le hizo mediciones mecánicas, pero en mediciones mecánicas, normalmente cuando uno ve sistemas de roscas, que son sistemas de fijación temporal, la orientación de acá en sistemas de rosca es entender la normalización. Y ahí se les muestra, digamos, el cuenta hilo. Obviamente, si hubiésemos estado en condición normal, hubiesen tenido que, se les pasa un conjunto de pernos y uno ahí determina cuál es la norma o normalización del sistema roscado, ¿ya? La normalización. Eso es mediciones mecánicas. Por ejemplo, en taller, en condición normal, en taller de de reparaciones mecánicas, en esa asignatura, lo lógico es que también se ven roscas, pero acá, en este sistema, se ve la confección de una rosca de manera manual y de manera mecánica en un torno.
manual y mecánica, ¿ya? Y en este taller, que es el taller de mantención, ¿ya? Aquí en el taller de mantención, se tiene que ver también rosca, ¿ya? Aquí en esta asignatura que se llama taller de mantenimiento o de mantención, taller de mantenimiento, ¿ya? En esta asignatura se ve roscas también, pero orientado a la resistencia y o también orientado al torque, ¿ya? Es decir, al aprieto que se le tiene que dar, dependiendo del tipo de tornillo que es. Entonces, por eso es que es como de repente súper repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber acá? Hay que saber primero de que hay dos grandes grupos de tornillos, ¿ya? Hay dos grandes grupos de tornillos, unos que están en el sistema internacional, y vamos a hablar solamente de tornillos, no me voy a meter, insisto, al igual que el semestre pasado, en cañerías, solamente estoy hablando de tornillos, es decir, de PEN, ¿no? Más conocido como PEN. Y dentro del sistema internacional están las roscas que son del tipo métricas. Métricas. Esas métricas podrían ser finas, extra finas, podrían ser comunes o corrientes, da lo mismo, y podrían ser especiales. Especiales. ¿Ya? Y estos tienen ciertas partes que hay que saber y entender que existen, ¿ya? Eh, para la carrera de ustedes, lo importante es que sepan de que, vamos a tratar de dibujar aquí un pernito, saber de que, es que así como muy deformado esto, vamos a tratar de, ahí sí, un poquito más ancho, eh, entender de que cuando hay un sistema roscado, siempre el sistema que indica para todo efecto es un tornillo, no una tuerca, ¿ya? Para todo efecto siempre se considera el tornillo para todo efecto, digamos, de números y respecto a las partes, la forma y los cálculos también, ¿ya? Esa es, así como estamos simulando ahí, un sistema, un tornillo o un perno, si lo quieren llamar así, ¿ya? Esto tiene acá un diámetro que es el diámetro exterior de la rosca. Diámetro exterior de la rosca, ¿ya? Esto que está aquí, de aquí a aquí, ese es el diámetro interior o diámetro del núcleo, ¿ya? Entonces a esto lo voy a marcar así, más o menos así lo voy a marcar, ¿ya? Para que sepan, lo voy a marcar de esa forma, y esto es el diámetro interior o diámetro del núcleo, ¿ok? El ángulo que se produce acá, ahí se produce un ángulo. Para las roscas métricas ese ángulo es de 60 grados. La distancia que está entre un hilo y otro hilo se denomina paso. Esto es paso, ¿ya? Eso es el paso. ¿Mm? Y la distancia que está desde cuando era material original hasta el fondo de la rosca, hasta ahí, toda esa distancia se llama profundidad de filete. Este lo vamos a poner aquí, el símbolo ahí de ángulo, ahí. Y esa distancia que está aquí, ahí, esa es la profundidad de filete. ¿Ya? No sé si está bien marcada ahí, mejor marcarla de la siguiente forma. A ver, la vamos a agrandar un poquito y la vamos a marcar así, ahí como que, para que sepan que eso es la profundidad
profundidad de filete, ¿ya? La profundidad de la rosca en el fondo. ¿Mm? Esas partes, digamos, hay que saberlas, conocerlas y entenderlas. Eso es lo primero. Lo segundo que tienen que saber es que existe una nomenclatura técnica, que lo habíamos visto en el primer trimestre. Por ejemplo, aparece una letra M, ahí sí, una letra M, luego le sigue un número, vamos a poner el 10, y luego le sigue otro número, vamos a poner el 1,5. Este es la nomenclatura técnica, y lo que indica es que la letra M indica la normalización, que es norma métrica, ¿ya? No indica si es fina, extrafina, especial o común, solamente indica que es métrico. Ese número que está allá indica el diámetro exterior del tornillo expresado en milímetros, porque la rosca es métrica. Y este valor que está acá indica el paso. Y el paso también está expresado en milímetros. ¿Ya? Eso respecto al sistema roscado, del tipo métrico. ¿Cuál es la diferencia con otros sistemas que hay? Hay muchos otros sistemas, nosotros nos vamos a abocar solamente a los 2 o 3 más comunes. Hay un sistema que se llama el sistema internacional, perdón, el sistema inglés. El anterior es el sistema internacional. También está el sistema inglés. Y el sistema inglés, existen las roscas que son del tipo BSW, que significa British Standard Whitworth. ¿Ya? El sistema BSW, ya algunos se deben acordar de esta materia del trimestre pasado, pero haciendo un pequeño, digamos, nivelación o repaso, esto se llama British Standard y la W significa Whitworth. ¿Ya? Eso es lo que significa. En el fondo esto es la rosca común, ¿ya? O el hilo común. ¿Ya? Y también existe el sistema British Standard Fine, ¿ya? Que esta es la rosca fina. La F significa fine, rosca fina. ¿Mm? Si nosotros la dibujamos, esto que está acá, nos debiera de dar algo. Ahí vamos a tratar de dibujarlo un poquito más grande. De ahí le vamos a sacar una foto a esto. ¿Ya? Para que le puedan sacar una fotito. Y aquí está la rosca. Y una de las primeras cosas que hay que considerar acá, una de las primeras cosas que hay que considerar es que la rosca la vamos a dibujar similar o igual al caso anterior, ¿ya? Es que los dos sistemas no son compatibles físicamente hablando, sino que matemáticamente podríamos hacer todas las conversiones de unidades que quisiéramos, pero físicamente no. No podría yo montar una tuerca métrica con una tuerca sistema inglés. O sea, no, es imposible, ¿ya? Esto, lo que tiene esto es aquí un diámetro exterior, siempre del tornillo, nunca de la tuerca, se considera solamente lo del tornillo, y está expresado en pulgadas. Y esas pulgadas son fraccionarias, media pulgada, un cuarto pulgada. Aquí no existen las roscas en 128, no existen las roscas en 64 avos, y creo que existe una que está en 32, pero las normales son con escalas que tienen relación con el pie de metro, pero en la regleta de la escala fija y no de la escala móvil. Es decir, tiene relación con 5/16, 7/16, media pulgada, 3/4 de pulgada, 7 octavos, 5 octavos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá el ángulo, pero estamos en el diámetro primero, este diámetro que está de aquí a acá sigue siendo el diámetro del núcleo, ¿ya? El diámetro que está ahí al fondo de la rosca. ¿Ya? Entonces, ese que está ahí es el diámetro del núcleo, o diámetro interior de la rosca, diámetro del núcleo. ¿Ya? El ángulo que se produce entre hilo e hilo, el ángulo que se produce entre hilo e hilo,
ese ángulo es de 55 grados. Entonces ahí ya tenemos una diferencia con la anterior. Y lo otro importante es que acá no se determina el paso, sino que acá lo que se determina es la cantidad de hilos, ¿ya? La cantidad de hilos que hay en una pulgada de longitud. Y eso se denomina TPI, que significa teeth per inch, dientes por pulgada. Nosotros lo traducimos como hilos por pulgada, ¿ya? Esos son, aquí no se contabiliza el paso. Esos son hilos por pulgada de longitud. Pulgada de largo o de longitud, ¿ya? Eso es lo primero. Y para más remate, ¿ya? Apareció un señor de apellido Sellers, y este señor de apellido Sellers, ¿ya? Lo que hizo este caballero de apellido Sellers fue mezclar los dos sistemas, y apareció el sistema americano, que es súper utilizado aquí en Chile. ¿Mm? Apareció el sistema americano, o la rosca americana, también conocido como sistema unificado. Sistema americano o sistema unificado. El creador es un señor de apellido Sellers, entonces también se conoce como rosca Sellers. ¿Ya? Y este caballero dio designaciones como el sistema, por ejemplo, UNC, que significa Unified National Special, perdón, Unified National Courts, ¿ya? Esto es Unified National Courts, que nosotros lo traducimos como UNC, lo traducimos como rosca unificada común. Unificada común. También apareció la rosca UNF, Unified National Fine, que es la rosca fina, y aparece también la UNS, Unified National Special, que es la rosca especial. ¿Ya? Pero básicamente en cuanto a las partes, tiene un poco de uno, un poco del otro, ¿ya? Y está aquí la rosca, ¿ya? Aquí está el tornillo. Recuerden de que el hilo exterior se considera, no se considera la tuerca, ¿ya? Acá está. Y aquí hay que considerar también de que en el caso de los diámetros, existe el diámetro exterior y está expresado en pulgadas, ¿ya? Ahí está. El diámetro exterior, ¿ya? Este diámetro exterior está expresado en pulgadas fraccionarias, pero desde un cuarto de pulgada hacia arriba, ¿ya? Desde un cuarto, sí, de un cuarto de pulgada hacia arriba, sí, está bien, ¿ya? Hacia arriba está expresado en pulgadas, ¿ya? Para valores que son más bajos de un cuarto de pulgada, se expresa con un número. Entonces ya nos deja, pero un tremendo problema que lo tenemos como mecánicos que solucionar, ¿ya? Desde un cuarto de pulgada hacia arriba se expresa con valores fraccionarios, así tal cual como lo estoy expresando yo ahora, ¿ya? Tiene diámetro exterior, también tiene diámetro del núcleo, que ya sabemos que este es el diámetro del núcleo, ¿ya? La distancia de ahí a ahí, diámetro del núcleo, y también sabemos de que tiene un ángulo, y este ángulo es igual al del sistema métrico, 60 grados. O sea, por eso que los unificó. ¿Por qué unificó? Porque él no considera el paso tampoco, sino que él considera la cantidad de hilos por pulgada, considera el TPI, dientes por pulgada, pero considera el ángulo del sistema métrico. Entonces, esas cositas, digamos, hay que saberlas. En el caso de las dos roscas anteriores, si nosotros tenemos una nomenclatura técnica,
por ejemplo, en el caso del sistema Whitworth, media BSW. ¿Qué es lo que significa media BSW? Media BSW indica, aquí indica el diámetro exterior del tornillo, ¿ya? Y esto indica la norma. En este caso es la norma británica común. Pero no nos indica la cantidad de hilos por pulgada. Entonces tenemos que ir a los datos de tablas y observar los datos por pulgada. Ese es un tipo de nomenclatura de esta rosca. Y el otro tipo de nomenclatura de esta rosca es, por ejemplo, aparece una letra W, después aparece medio y después al lado aparece un número. En ese tipo de nomenclatura, ¿ya? Indica la norma, después indica el diámetro exterior del tornillo, estos diámetros exteriores están expresados en pulgadas y en pulgadas fraccionarias, ¿ya? Y aquí lo que indica es la cantidad de hilos por pulgada. Existen como ese tipo de nomenclatura. Y acá existe este tipo de nomenclatura que es media UNC, ¿ya? Y ese media UNC, al igual que el caso anterior, indica diámetro exterior del tornillo en pulgadas e indica la norma, ¿ya? Y lo otro, la otra forma es media UNC guión y después aparece un número, ¿ya? Esto da la indicación de que aquí está el diámetro del tornillo, aquí está la norma y aquí está la cantidad de hilos por pulgada, ¿ya? Si ustedes miran, la del lado derecho tiene 13 hilos por pulgada y tiene media pulgada de diámetro. Y si miran la del lado izquierdo, tiene media pulgada de diámetro, pero con 12 hilos por pulgada. O sea, jamás podríamos poner una tuerca de una norma con el perno de la otra norma, porque rodaríamos los hilos, lo dañaríamos. Eso es con respecto a la normalización. Les voy a poner acá para que le puedan sacar una foto a cada uno de estos o pegar un pantallazo, ¿ya? Ahí pueden pegar un pantallazo o la foto es más rápido. Ahí está, ¿ya? Ahora me voy a correr para acá. Ahí está, para el sistema inglés, que es la parte central, ¿ya? Y voy a aprovechar de correr para acá. A lo mejor alcanzan a pegar un pantallazo a los dos últimos sistemas ahí mejor. ¿Mm? ¿Ya? Eso es con respecto a las normas de la rosca. ¿Y por qué es importante saber y conocer y entender esto que está acá? Porque nosotros, cuando tenemos un tornillo, lo necesitamos apretar, ¿ya? Yo le tengo que pegar un aprieto. Y cuando le pegamos ese aprieto, nace lo que se llama el torque. Y vamos a dejar hecho solamente el dibujo y vamos a terminar la clase para continuar el próximo día miércoles, ¿ya? Entonces ustedes yo voy a dejar la pizarra aquí sin borrarla, y ustedes me van a recordar entonces de que estamos con torque, aunque el día lunes yo voy a ver esto con sus compañeros del grupo el día lunes, ¿ya? Ahí para tratar de igualar. Ahí sí. A los que les toque conmigo soldadura de la tarde, la clase de soldadura de la tarde va a ser más cortita, ya va a ser súper corta, no van a ser todas las horas, solamente voy a dar los lineamientos y vamos a hacer la clase del jueves, sí. Y la de soldadura de la tarde la vamos a hacer muy, muy corta. Estos son los hexágonos de las cabezas de los tornillos y nos vamos a referir a los hexágono perfecto que hay. Nos vamos a referir a el torque, que en el fondo el torque es el aprieto que le tengo que dar a un tornillo, ¿ya? Si yo no le doy el aprieto correspondiente, se me podría soltar la tuerca o el tornillo, ¿ya?
Y lo que nosotros necesitamos es tener la seguridad de que no se nos va a desarmar la máquina. Entonces nosotros podríamos poner una llave, aquí vamos a simular una llave de boca, ¿ya? Vamos a simular aquí una llave de boca de esa forma. Y con esta llave nosotros lo que logramos es apretar. Entonces nosotros, por ejemplo, ejercemos una fuerza aquí, ¿ya? Ejercemos una fuerza, ¿ya? Y la ejercemos en este punto, hacia abajo. Vamos a dibujarlo un poquito mejor a esa flecha, ¿ya? Ahí, hacia abajo nosotros vamos a ejercer una fuerza. Pero esa fuerza nosotros la tenemos que ejercer a una determinada distancia, ¿ya? O sea, entre este punto y este punto, nosotros tenemos una distancia, ¿ya? Entonces, el torque o el aprieto, ¿ya? El torque o el aprieto, en el fondo va a ser torque, ¿ya? Vamos a poner la letra T, va a ser igual a una fuerza por una distancia, ¿ya? La distancia la vamos a poner con la letra D minúscula. Eso es torque, fuerza por distancia. Entonces, si nosotros queremos apretar con una llave, la verdad las cosas que nosotros no tenemos aquí vamos a poner la letra D mejor, el control de la fuerza en nuestros brazos, ¿ya? Si yo tengo una llave, apretamos, ¿no? ¿Ya? No tenemos el control, ¿ya? De cuánta fuerza estamos ejerciendo. Entonces, para dar un correcto torque, existen los que se llaman las llaves dinamométricas. Y las llaves dinamométricas tienen, sí, un sistema en donde se puede controlar la distancia y la fuerza que se está aplicando, ¿ya? Y vienen graduadas las llaves dinamométricas. Vienen graduadas en fuerza por distancia. Es decir, la unidad de medición de la llave dinamométrica es Newton por metros en el sistema internacional o en libras por pie en el sistema inglés. Esas son las unidades de medición de las llaves dinamométricas, ¿ya? Estas son las unidades de medición, ¿ok? Hay que tener entonces ahí mucho cuidado con saber aplicar el torque correcto. Entonces vamos a llegar hasta aquí, porque después de esto viene el tema del cálculo del torque. Nosotros vamos a calcular torque, ¿ya? Y para poder saber para un determinado tornillo cuánto es el torque máximo, o sea, cuánto es el apriete máximo que le podemos dar, y así evitar que se corte ese tornillo, porque los tornillos tienen una resistencia. Y esa resistencia viene expresada con números, por ejemplo voy a poner 8.8, o puede venir expresado con algunas marcas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, así que vamos a dejar hasta aquí, ahí, para foto ahí, y continuamos el próximo día miércoles. Así que, estimados jóvenes, espero que estén muy bien. Con los que les toque soldadura a la tarde, va a ser muy cortita la clase, vamos a dar los lineamientos solamente, y después de eso les voy a dar unas instrucciones, y el día jueves sí que vamos a comenzar con la clase real de soldadura. Ahora vamos a dividir los grupos solamente a la tarde, y no sería nada más que eso. Ya, yo voy a parar esta grabación